evaluación. Entonces, dentro de la carpeta de bioestadística, lo dividí entre unidad 1, 2 y 3. En la unidad 1 tenemos el primer PowerPoint y el primer trabajo práctico. Unidad 2 tiene gráficos y curva normal y curva de Gauss, que es lo mismo. Y lo que es unidad 3 es medida de tendencia central. Por ahora, tengo más o menos 10 trabajos prácticos de matemática y uno de bioestadística. Entonces, como estamos en horario de bioestadística, me interesa si tienen alguna duda. Por lo menos la chica que me entregó su trabajo práctico veo que entiende y hizo bien las cosas. ¿Me dicen si se ve el trabajo práctico, por favor, en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, se ve, profe. En este caso que ya pudieron leer un poquito lo que es el 4, ¿cuál era la variable? El tiempo. Bien, entonces es el tiempo en que se atiende y se cobra a las personas, ¿sí? Entonces, seguramente la mayoría de ustedes habrá ido al supermercado y habrá ido a comprar. Entonces, en este punto, la pregunta es si ustedes fueran el dueño del supermercado, para la gente que terminó el ejercicio, ¿no? Si fueran el dueño del supermercado, ¿pondrían más cajas de cobro? Profe, Sí. disculpe, ¿y eso en dónde tendríamos que mirar? O sea, Es una eso conclusión. sería usando. Ah, Si yo pensé usted- que había que mirar alguna parte, o sea, que había que usar la media o algo así. Claro, es una pregunta fíjate que acá en el punto E te dice qué porcentaje de tiempo de servicio es menor a un minuto, ¿sí? ¿A cuánta gente se le cobra en menos de un minuto? ¿Qué porcentaje les da a ustedes esta pregunta? Ahí, a mí me da 42. Bien, 42%, ¿sí? De la gente se le cobró en menos de un minuto. Si yo fuera el dueño del supermercado, ¿pondría más cajas para cobrar? No, No, está bien. Para mí se está trabajando bien en general. Hay poquita gente que tarda más de 5 minutos. En realidad, una sola vez. Después, o sea, para cobrar en un supermercado me parece que es suficientemente rápido. Eso sería como parte de la conclusión que yo les puedo hacer en que ustedes me digan qué consideran ustedes en función de lo que analizaron. ¿Sí? Este 42% sale de resolver la tabla de frecuencia y ver que la mayoría de los clientes se los atiende rápido. A ver. ¿El resto llegaron a hacer este ejercicio?
A ver. Ya les cuento. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al gráfico? sí. Em, yo, por ejemplo, tomé, bueno, los intervalos que usted pasó de 0,2 a Uno. 1,0, Ujú. por ejemplo, ese 1,1 a 2,0. Yo en la parte del eje de las X sería, eh, o sea, puedo tomar, empiezo del cero, ¿no es cierto? Sí, Y ahí marco el intervalo 0,2 a 0,1. sí, Y después, ay, salí para. Después, bueno, 1,1 a 2,0 y así voy marcando. sí, En la parte del eje Y marco las frecuencias absolutas sí. y ahí dibujo las barras. Bien. Para marcar, o sea, en el polígono de frecuencia hay que marcar los puntos medios. Yo le había preguntado por privado, Claro, me había. si querés saber el valor, tenés que agarrar el límite inferior, te sumás el límite superior de tu intervalo, ¿sí? Y toda esa Sí, suma lo dividís por 2. sí, sí. Pero lo que yo no sé es, o sea, al momento de unir los puntos medios, si tomo un espacio de 0 a 0,2, que marco mi primer barra sería, o sea, mi primer intervalo, tengo que tomar la mitad nomás de esa distancia, sería. La mitad de la barra tenés que marcar. Sí, pero para comenzar a marcar, porque no voy a marcar desde la barra, tengo que marcar desde el eje X. Entonces tomo de entre 0 a mi primer intervalo nomás, un punto medio, digamos. Sí. Ah, bueno, profe. Gracias. De nada. Si ustedes se acuerdan, la primera barra sería la más alta, entonces ustedes para hacer un polígono de frecuencia señalan la mitad de la barra. La altura de la barra, yo les planteaba que en general lo más sencillo es hacer en porcentaje. Supónganse que planteamos para una regla de 3, a ver, tendría que borrar un poco acá. Como en el caso de esta barra llega al 42%. Para que se lea un poquito más fácil, yo puedo plantear la altura de esta son 50% y el 50% lo tengo en 10 centímetros. Y así hacemos la regla de 3, cosa de que yo puedo representar la altura de la barra con unos porcentajes. Estoy buscando el archivo de resolución y no lo estoy encontrando. A ver. Bueno, vamos a ver. El ejercicio 5 dice, una empresa consultada entrevistado a un grupo de 50 personas a las cuales se les pregunta la edad y sostienen los siguientes datos. Entonces, se ha decidido organizar los datos en intervalos con marca de clase. Estos son 50 personas con 50 edades. Entonces pide construir una distribución de frecuencia absoluta porcentual acumulada, representar gráficamente, obtener conclusiones y representa un polígono de frecuencia. ¿Se entiende la consigna acá? ¿Pudieron hacer el ejercicio?
A ver, primero yo lo que haría sería buscar cuál es el valor mínimo y el valor máximo para sacar un rango, ¿sí? Entonces, supónganse en este ejemplo, no me El acuerdo, 42, 42, 42 el máximo bien, y 19 el mínimo, profe. acá está 42, ¿sí? Y como dice su compañera, 19 es el mínimo. Entonces yo con eso puedo sacar un rango, ¿sí? Entonces el rango, 23. bien, el rango, que es R, es igual, rango es igual 42 menos 19 me da 23. Ahora, 23 es la diferencia entre la edad máxima y la edad mínima en este ejemplo, ¿sí? En general, yo voy a buscar que tener 5 intervalos, que es el mínimo. Entonces, yo este 23 lo puedo dividir por 4 o por 5. Entonces, supónganse, ustedes pueden hacer de 19 a 23 de años el primer intervalo. Entonces, supónganse, hacemos el primer intervalo como ejemplo, ¿no? 19 a 22, supongamos. Después hacemos 23 a 26. Esto es un criterio, después depende de ustedes. 27, no anda mi 7, ahí está. Profe, Sí, pero no tiene que tener, digamos, la misma amplitud ahí. bien, a eso vamos a llegar. Vos sabés que cuando tenés que hacer una tabla de frecuencia, no siempre vas a tener la misma amplitud en todos. Vas a buscar tener, sí, la misma amplitud, que sea del mismo tamaño y que siempre tenga datos. Entonces, normalmente van a ver que o el primer intervalo o el último intervalo tiene una amplitud más chica y a veces tiene más datos o tiene menos datos, ¿sí? Eso es bastante común porque yo no estoy decidiendo, en este caso son 50 personas, yo no decido la edad de las personas. Sí trato de que los intervalos tengan siempre datos y que sean del mismo tamaño para tratar de que se distribuya parejo la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, normalmente voy a buscar que sean 5 intervalos y a veces el primero o a veces el último me va a quedar sin información, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo el número 23. Si yo necesito 5 intervalos, 23 dividido 5 me da 4 y algo, ¿sí? Entonces está entre 4 y 5. Yo puedo pasar de 19 a 22, 19 a 23. Entonces, o uso 4, entonces a 19 yo le sumo 4, me da 23, ¿sí? Entonces, yo estoy probando ahora. No quiere decir que esto sea definitivo. Ustedes pueden proponer otra cosa, depende de lo que les resulte más fácil de trabajar. Entonces, acá supongamos, hacemos 32 a 36 y 37 a 42. No me salió el 7. Estos pueden ser intervalos para uno después buscar la frecuencia, ¿sí? Entonces, los intervalos con límites mínimos, máximos y la frecuencia es la cantidad de personas con ese rango de edad que cae en ese intervalo. ¿Hasta ahí se entendió? Inicialmente, ¿cómo podemos empezar? Sí, profe. Bien. Sí, profe. El resto creo que se lo pueden completar con lo que ya hemos hecho. El tema de construir frecuencias absolutas por ahí les puede costar un poco más, o las porcentuales. Entonces acá pide frecuencias absolutas, las porcentuales y las acumuladas.
Entonces, si ustedes se acuerdan de las acumuladas, tengo que ir sumando cómo me queda ordenada la absoluta. Y la porcentual, yo divido por el total de datos y lo multiplico por 100. Pregunto porque no sé si eso se entiende. A veces es un poco más complejo de cómo se va a armar. Bueno, si no me contestan, vamos a pasar al ejercicio 6, porque yo voy a suponer que esto se entiende. En el ejercicio 6 es diferente el planteo. Por eso me interesaba más que ustedes empiecen con el ejercicio 5, que es más parecido a lo que se hizo antes, y pasar al ejercicio 6, que es un poco más complejo porque tienen que leer el gráfico, ¿sí? Y por otro lado pide que en función de lo que ustedes leen en el gráfico, arman una tabla de frecuencia. El ejercicio 6, ¿tuvieron algún problema? ¿Pudieron resolverlo? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a leer esto, el planteo del ejercicio 6 para tratar de aclarar la consigna, ¿sí? A continuación dice, se representa un polígono en frecuencias absolutas correspondiente a tiempo de demora en minutos en atención del público para 60 trámites. Entonces, ¿cuál es la variable y cuáles son los datos? Para este ejercicio, ¿cuál consideran ustedes que es la variable? Fíjense que acá tengo en el eje horizontal están los minutos y trámites en el eje vertical. Los minutos, profe. Bien, el tiempo, ¿se entiende? Entonces, acá nosotros tenemos, vamos a dibujar. Fíjense que hay hasta 2 minutos, 0 trámites, ¿sí? Acá. Entonces, acá cómo está construido este gráfico, ¿sí? Hasta 4 minutos, 5 trámites. Hasta 6 minutos, 10 trámites. Hasta 8 minutos, 15 trámites. Hasta 10 minutos, 20 trámites. Hasta 12 minutos, 10 trámites. Y 14 minutos, 0. O sea, el total de los trámites ya se resolvió antes de los 12 minutos. Entonces, acá ustedes van a ver cuál es el intervalo de tiempo donde se resolvieron más trámites. Entre 8 y 10 Bien. minutos. Entre 8 y 10 minutos nosotros resolvimos. 10. Bien, hasta 10, entre 8 y 10 minutos el intervalo es donde se resolvieron. Le vamos a resolver, hasta 10 minutos resolvimos 20 trámites, ¿sí? Entonces, acá es un tema de lectura. Entonces, cuando ustedes van a hacer la tabla de frecuencia, acá van a hacer, supónganse, van a hacer así la tabla. Y acá iría más o menos. El primer intervalo sería de 0 a 2. Y ahí tenemos 0. Porque según el gráfico, fíjense que el gráfico acá plantea de 0 a 2, 0, que sería el primer intervalo. Después plantearíamos de 2 a 4. De 2 a 4, ¿cuántos trámites tengo? 6. No, 5. 5, bien. Ahora, acá hay que tener cuidado porque en el cómo lo plantea, ¿sí?
Esto a veces no se termina de entender del todo. Entonces, hasta 5 trámites caen en este intervalo. Ustedes pueden leerlo, que en este intervalo que ahora toca, que es de 4 a 6, 10. bien, podemos leerlo. Después, fíjense que es de 8 a 10, ¿cuántos leemos? 15. 15. De 6 a 8, profe, sería. Ah, perdón, tenés razón. Sí. Anoté mal. A ver, voy a borrar. 6 a 8, 15. Ahí está, sí, tenés razón. Y acá entonces va de 8 a 10. De 8. 20, Y nos queda 10 a 12. 10. Este se me corrió. Voy a borrar. ¿Saben que lo que tiene Google, el Zoom, es que puedo hacer esto más fácil? Puedo dibujar esto así más fácil. El Google Meet es un poco más complejo. Es más, en el Zoom puedo compartir más fácil la pantalla. Por eso me gustaba más en ese sentido el Zoom, pero tenemos que ver un poquito cómo nos va. Bueno, más o menos. Nos queda texto. 10 a 12. Cero. Perdón, Ah, de 12. y 12 a 14, 0. Bueno, más o menos eso sería una tabla que nos queda, ¿sí? Ahora la consigna, vamos a ver qué pide. Primero pide armar una tabla de frecuencia. ¿Cuántos trámites tienen un tiempo de demora? Hasta 4 minutos. ¿Y hasta 4 minutos cómo lo leemos? ¿Cómo preguntó, profe? ¿Cuál es el tiempo de... Como perdón, ¿cuántos trámites se solucionan hasta 4 minutos? 5. 5. Este es un tema de lectura, bien. Después dice, ¿qué porcentaje de trámites tiene un tiempo de demora superior o igual a 8 minutos? Entonces, ahí yo tendría que armar el porcentaje. La tabla. Claro, ahí arman el resto de la tabla. O sea, que ustedes pueden leer directamente el porcentaje. ¿Sí? Acá lo que podemos hacer, fíjense, sumamos acá la cantidad de datos. Tengo 5, más 10 son 15, más 15 son 30, 50, 60, ¿sí? Entonces acá el n, que n era la cantidad de datos, es igual a 60. Ahora, fíjense que cuántos trámites tardan más de 8 minutos. Entonces acá tengo vamos a señalar con un circulito. Más de 8 minutos, acá tengo 20 y acá tengo 10. Quiere decir que tengo 30 trámites, demora más de 8 minutos. Y si yo tengo, ¿qué porcentaje es 30 trámites de 60 que es el total? A ver si se entiende la pregunta. ¿Y el 50%? Bien, es así. Entonces yo acá tendría que armar una regla de 3 donde yo planteo 60 trámites, Sí. que es el 100%. Entonces voy a plantear 30 trámites, X, o cuánto es. Entonces, como bien dice su compañera, haciendo la cuenta, me tiene que dar que esto es 50%.
Entonces, esa sería la respuesta para la consigna, para la pregunta. La cantidad de trámites que demora más de 8 minutos, si leí bien y recuerdo bien. Voy para mirar un poquito. Bien, ven, superior o igual a 8 minutos. En el punto D. En el punto D dice cuánto tiempo de demora hubo para los primeros 40 trámites. Entonces, no me acuerdo si tenía que cambiar esa pregunta para que no sea tan complicado. Pero dígame, si lo leen acá, ¿cómo lo leerían? ¿O cómo lo podemos plantear? No llega a los 40 trámites, profe. Hasta 4 trámites nomás dice la pregunta, profe. Ah, perdón, yo leí mal entonces. Primeros 40 dice acá. O por ahí. Primero 40 dice así. Ah, pero yo leí el C, disculpe. Ah, bien. Primeros 40, ¿cómo leeríamos eso? ¿Cómo podemos plantear? Si en lugar de 40 yo les digo 50 para salvar el problema, borremos. ¿Hasta cuánto tiempo demora los primeros 50 trámites? La suma. Si ustedes leen acá el gráfico, claro, hacemos una suma. Estoy cambiando la pregunta porque sé que Pinto me entregó el trabajo práctico y resolvió de una forma que está bien, ¿sí? Pero ahora trato de cambiar la pregunta para simplificar un poquito la lectura. Si yo digo 50 trámites, ¿cuánto tiempo yo atiendo los primeros 50 trámites? Eso es lo que A quiero. los 10 minutos. A los 10 minutos. Bien, entonces eso se plantea sumando acá 5, más 10, más 15, más 20. Esa suma da 50. ¿Sí? Entonces, yo en los primeros 10 minutos estoy resolviendo, los primeros 10 minutos acá estoy resolviendo 50 trámites. ¿Se entendió cuál es la consigna? ¿Cuál sería la pregunta? Yo voy a modificar después esa pregunta para que sea menos ambigua, para que sea más entendible. Por eso yo quería hacer este ejercicio con ustedes, para tratar de que se entienda qué tienen que resolver. ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Ahora sí entendí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta del trabajo práctico? Bueno. ¿Cómo hacer el polígono o la frecuencia del polígono? El polígono de frecuencia vos lo vas a trazar. A ver, vamos a borrar todo. Borrar. Suponete que tenés este caso. Vamos a hacer el polígono vas a hacer en el eje vertical, va la frecuencia absoluta, en el eje horizontal van las edades o los intervalos. Entonces vos podés plantear, si haces 5 intervalos, que cada intervalo sea de 2 centímetros, o 1 centímetro, depende de lo que ustedes quieran. Entonces, a ver, acá vamos a hacer el intervalo 1, el intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4 y el intervalo 5. Entonces, acuérdense que estos son intervalos y estos son frecuencias que son las frecuencias absolutas, que es la FI. Entonces, ustedes van a señalar, van a hacer una regla de 3 simple con la altura de la escala que hacen acá. Entonces, ustedes supónganse que dicen con una frecuencia absoluta de 15, represento 10 centímetros. Entonces, si me da 7, van a ser una cantidad de centímetros. Entonces, acá ustedes van a representar, en este caso, un punto, otro punto, otro punto. Y ustedes van a hacer así el polígono de frecuencia.
Entonces la altura de la barra va a depender de cuántas personas tengan la edad del primer intervalo. Y van a trazar el punto. Después, en el intervalo 2, la cantidad de personas que están en ese rango de edad. En el intervalo 3, la cantidad de personas que están en ese rango de edad, y así. Y después lo que hacen, el polígono de frecuencia, van a unir con una línea. Entonces, ese es el polígono de frecuencia. Lo que tienen que tener cuidado es que ustedes van a usar en su regla de 3 simple, la cantidad de la regla de 3 simple va con la frecuencia máxima, supóngase 15, para 10 centímetros. 15 de frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, a ustedes después van a plantear la regla de 3, la altura de la barra va a ser en función de la frecuencia. Bueno, cualquier cosita de la frecuencia absoluta, les voy a enviar una imagen de cómo de cómo quedaría, porque después depende un poquito de ustedes en cuanto al criterio, ¿sí? De esto, ¿cómo yo haría una representación de polígono de frecuencia? ¿Más o menos se entendió? Sí. Bien. Cualquier cosita, chicos, por vía estadística lo dejamos por acá hoy. Esta semana vamos a ver cómo sale el video y cómo se los puedo compartir para que lo puedan revisar de forma fácil para ver los puntos de la clase que hace falta, ¿sí? Vamos a tener otro trabajo práctico, que es el trabajo práctico 2, donde hay que usar medida de tendencia central y medida de dispersión. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar ese trabajo práctico? Y mira, eso depende de ustedes, ¿eh? Yo pongo hasta pasado mañana, porque si no después se olvidan, o no se, hay muchos que no se ponen a terminar de trabajar. En matemáticas tendrían que entregar todos hoy porque fue más tiempo, ¿sí? En cambio, esto como fue un poquito menos de tiempo, porque empezamos una semana más tarde, por eso les doy 2 días más. Después la otra circunstancia con este trabajo práctico es que por ahí no todos entendían la consigna para el ejercicio 6. ¿Sí? Esas son las dos consideraciones. Bueno, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, hasta acá grabo la clase y veo de compartirlo en el Drive o YouTube. Les voy a pasar el enlace en el grupo de WhatsApp o por el campus. Cualquier cosita nos vemos esta tarde. Dale, profe.